bendiga. Hoy celebramos el Día del Laicado. El Día del Laicado conmemorado el tercer domingo del mes de octubre. Es para celebrar y reconocer el ministerio de todos y todas los laicos de la Iglesia y el mundo. El laicado es una pieza esencial en nuestras iglesias y en nuestro mundo. El laicado vela por nuestros templos, las finanzas, enseñan en las clases de escuela bíblica, colaboran con la adoración, son ujieres, cuidan de nuestros pastores y pastoras y llevan la luz de Cristo a todos. Son hombres y mujeres, jóvenes y niños que día a día dan testimonio de las buenas nuevas de Cristo. Felicidades a todos y a todas en su día. Que el Señor les bendiga. Llamado a la adoración. Hemos venido a adorar a Dios, que creó todas las cosas y que sigue creando. Se encarnó en Jesús para reconciliar y hacer nuevas cosas. Confiamos en el Dios que nos llamó para ser su pueblo, para buscar la justicia, proclamar su nombre y anunciar su esperanza. Venimos a orar y a servir. La mejor noticia, Dios está con nosotros y nosotras. Bendice, buen Dios, a todo el laicado que se dispone a servir en la misión de la Iglesia, en nuestra comunidad, nuestra nación y en el mundo entero. Confiado que con tu llamado vendrán también la fortaleza para cumplir tu misión. Recibe nuestra alabanza, oh Dios Trino. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, iglesia, y así mismo en pie vamos a adorar al Señor con este cántico que dice: te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y sabemos que Dios es digno de toda alabanza y toda nuestra adoración, amén. Así que cantemos con el entendimiento. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Dígale, te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. La lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos del 15
al 22. Mateo 22, del 15 al 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y esta es palabra de Dios. Ahora tendremos la oración de las ofrendas y oración de iluminación. Bondadoso Dios, has tenido a bien invitarnos a ser tu pueblo para cantar las alabanzas de tu luz admirable, que es Cristo Jesús. Recibe nuestras ofrendas, que las ofrecemos a ti con el único interés de colaborar en la construcción de tu reino. Como pueblo bautizado con el fuego de tu espíritu, háblanos a través de tu mensaje y que podamos entender para servirte y amar a nuestro prójimo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Ante ti, mi Señor, necesito escuchar tu palabra. Tú conoces mi corazón. Háblame en esta mañana. Oh Dios, hoy te ruego, me hables, Señor, y que sienta tu toque, mi Dios. Oh Dios, hoy te ruego, me hables, Señor, y que sienta tu toque, mi Dios. Gloria al Señor. Amada iglesia, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con su pueblo en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a darnos un aplauso. La razón del aplauso es para ustedes mismos. Hoy estamos celebrando, como muy bien dijo nuestra liturgista, el Día del Laicado. Muchas felicidades de parte del reverendo Eduardo Iván García Soto, de su servidor, pastor Heriberto Rodríguez Virués. Reciban todos y todas un abrazo afectuoso. Les amamos, los necesitamos, los queremos y celebren este día. El laicado es el motor de la iglesia, los que nos mueve junto con la inspiración del Espíritu Santo a llevar este evangelio a todos los lugares. En esta mañana deseo excusar a mi amado pastor reverendo Eduardo Iván García Soto. Él está hoy en la Iglesia Metodista Renovado en el Espíritu. Hoy nos switchamos, hoy nos intercambiamos y estoy con ustedes. Estoy muy feliz de estar así con ustedes en este día y celebrando esta mañana gloriosa del Señor. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos visitan en este día del Señor y bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través del internet. Así que en esta mañana, créanme que estoy sumamente feliz de estar aquí. El título del mensaje de esta gloriosa mañana es Los pobres de mi tierra. El título es Los pobres de mi tierra. Y está basada en la lectura bíblica del Evangelio Liberador de Jesucristo según San Mateo, capítulo 22, verso 15 al 22, lectura que fue dada por nuestra liturgista. Creo, amada iglesia, que en los tiempos en que nos ha tocado vivir, sin duda alguna,
han sido de mucho reto para nuestra sociedad. Si damos una mirada a la historia, parece ser que es un siglo que se repite una y otra vez. Simplemente dando una mirada en los pasados casi 3 años y medio, 3 años y 3/4, hemos vivido unas experiencias terribles como pueblo puertorriqueño y como pueblo de Dios. Hemos encontrado que nos enfrentamos a 2 huracanes categoría 4 y 5 respectivamente. Nos hemos enfrentado a la crisis económica que está azotando al país de Puerto Rico. Nos hemos tenido que enfrentar a los terremotos. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia. Nos hemos tenido que enfrentar a la criminalidad que ha ido en aumento. Todo eso son retos para el pueblo de Dios. Lo interesante que parece ser un ciclo en la vida. Y cuando miramos, hay una variable que ha sido consistente, constante en todos estos eventos, que a través de la historia que usted haya leído por referencia o la esté viviendo ahora en estos momentos, hay una variable que es constante, y es que esa variable son los pobres de nuestra tierra, los pobres de mi tierra, los pobres del mundo, que son los que sufren las consecuencias de todo este infortunio que nos ataca, que ha ocurrido también en el mundo entero. Haciendo referencia a los pobres, eran aquellos y aquellas que en los tiempos de Jesús histórico eran considerados y consideradas no personas. Eran los marginados, los marginadas, las viudas, las niñas, los niños, los ancianos, las ancianas, y las personas con impedimentos. Eran voces que eran silenciadas por la injusticia de unos pocos que gritaban más sobre una multitud, que anhelaba que la justicia se le fuera devuelta con dignidad como seres humanos. Muchas veces nos encontramos a Jesús en un escenario donde se confronta y quiere traer un mensaje nuevo para cada uno de aquellos que eran su audiencia y para los que estamos aquí en este día de hoy, que estamos escuchando esta palabra del Evangelio. Él les trae un nuevo mensaje que representaba posiblemente una amenaza para el poder religioso y político de aquel entonces. Escuche bien, los mensajes de Jesús, cuando miramos el Evangelio de Mateo, que ha sido las lecturas litúrgicas que nos han estado acompañando por los pasados meses, vemos que fueron parábolas que él fue dictándole a aquella audiencia, donde traía mensajes de reconciliación, mensajes de perdón, mensajes de transformación, que el reino se lo compara con una mesa, lo compara con una fiesta. Y cuando usted va y busca la esencia, eran mensajes que eran de alivio, para aliviar a aquella población y a aquel pueblo. Pero el mensaje de hoy es bien contundente. Es uno de los mensajes más polémicos que Jesús podía haber expresado a través del escritor sagrado. No me crea, vaya al Evangelio capítulo 22, versos de 15 al 22, que suele ser el más polémico, porque hay 2 veces que la Biblia señala que él se enfrentó a situaciones políticas, pero Jesús casi siempre estaba llevando un mensaje que, a pesar de que amenazaba a las autoridades políticas, no lo hablaba directamente. En este caso sí habla directamente. Y más cuando se trataba sobre el pago de los impuestos. El estar allí no era pura casualidad. Era que como nos toca a nosotros en abril, aunque este año por la cuestión de la pandemia, las planillas creo que se radicaron un poquito más tarde en el verano. Pero estaban allí para rendir sus tributos y rendirse al César. Así que el escritor sagrado es claro en advertir que quienes hacen esta pregunta, porque habían allí unos que querían ponerle una cascarita, como dicen allá en el barrio Coto de Arecibo, para que él resbalara y cayera, estaban confabulando, estaban tramando algo, como lo revela el verso 15 y 16. El escritor sagrado del Evangelio nos advierte que quienes hacen esta pregunta a Jesús lo hacen con la intención de ponerlo a prueba para silenciar su voz. Querían callarlo. Querían que él asumiera una posición para ellos así poder uno o rechazarle o otros para aceptarle. La prueba era de tal magnitud que independientemente de la respuesta que ofreciera para tomar partido
era para asumir una posición a favor de uno o a favor del otro con relación al cobro de los impuestos, una forma de gobernar de los que consideran el cobro de impuestos como una forma de opresión. Y obviamente con razón, porque aquella es una comunidad de escasos recursos económicos. La respuesta es sorprendente la que ofrece Jesús y liberadora a la misma vez, al separar los asuntos religiosos de los políticos y evitar mezclarlos. Se refiere a la moneda como un recurso, el denario, como un recurso que se devuelve al emisor. La cara del César está en la inscripción de una moneda, que eso implicaba que esa moneda regresaba al que la estaba dando. Evita devolver a Dios de la misma manera de lo que le pertenece, que son las buenas obras. Esa comparación de la moneda del César con la pregunta que le hicieron ellos, lo que estaban confrontando a Jesús, a ver quién le daba más y a quién le daba menos. Recuerde, amada iglesia, que este encuentro entre los fariseos, los saduceos, que son representantes de la clase religiosa, y los políticos que eran representados por los herodianos, se da luego de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Se da ya en una etapa prácticamente donde ya Jesús estaba entrando a la etapa final de su ministerio. Obviamente, cuando miramos el Evangelio, vemos que poco tiempo después Jesús es entregado a las autoridades romanas. Aún así, Jesús, sabiendo a lo que se estaba exponiendo, su voz liberadora fue silenciada momentáneamente por la confabulación de aquellos que estaban allí y que continuaron una y tras otra las acciones para tratar de silenciar su voz, lográndolo a través de la traición, de la injusticia, que lo llevaron a morir en una cruenta cruz en el Calvario, donde su sangre fue derramada para el perdón de nosotros y reconciliación de la humanidad con el Padre. Lograron ese silencio momentáneo, iglesia. Lograron callar su voz por un momento. Inclusive lograron que el cielo se cerrara, que hubiesen temblores de tierra, que el sol se oscureciera. Y en medio de esa crisis hubo un silencio. Un silencio que 3 días después, al tercer día, resucitó como el Mesías. Y al resucitar afirmó a la humanidad que Él sigue siendo el Señor de la humanidad y que a nosotros y nosotras que afirmamos que Él es el Señor, nos garantiza una vida eterna en su presencia. El mensaje que proclamaba Jesús afirmaba los principios y valores del reino de Dios que radica en 2 grandes mandamientos. No busque nada más allá de eso. No le añada la palabra, no le quita la palabra. Hay 2 grandes mandamientos que el Señor nos dio a nosotros para que pudiéramos vivir una vida con valor y con principios, dando testimonio de los valores del reino. Estos 2 mandamientos, según el evangelista Lucas, en el capítulo 10, verso 27, dice, para recordárselo, iglesia, que no se nos olvide: amar a Dios, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo, como según el segundo mandamiento, gran mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Óigame, qué reto le lanza Dios a la humanidad al afirmar y recoger todos aquellos 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, que estaba él confrontándolo con esa realidad. Le afirma que solamente se resumen en 2 grandes mandamientos, que fueron los que yo acabo de traerle. Su mensaje, que en aquel entonces fue contundente, continúa ahora en este tiempo nuestro con mucho más fuerza, aunque muchas voces religiosas y políticas quieran silenciarla. Y este mensaje para mí ha sido un gran reto, porque tengo que entrar en una arena densa, movediza, que parece estar sólido, pero cuando usted la pisa puede hundirse, abrirse en grieta y hundirse en ella. Pero es un reto grande, porque Jesús se está enfrentando a los 2 poderes grandes que había en aquel entonces, a los religiosos y a los políticos de su tiempo. Y hoy la iglesia tiene ese mismo reto. Y la iglesia tiene que cuidarse en ese aspecto para que no sea una extensión del gobierno. Que la iglesia asuma las posiciones afirmando los valores del reino.
Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana: ¿qué haría Jesús en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros y a nosotras? ¿Qué estamos devolviéndole a Dios con nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras obras en el bienestar de nuestro prójimo? ¿Estamos nosotros siendo empáticos y nosotras siendo empáticos con el que sufre? A través del Evangelio, amada iglesia, puedo descubrir lo que haría Jesús en este tiempo de hoy en la sociedad, que sufre la desigualdad, que sufre la opresión, que sufre la marginación, porque no han recibido la igualdad dentro de los servicios que se supone que se han otorgado a un pueblo que tiene derechos y que tiene principios. La opresión que se vive hoy en día es igual a aquellos y aquellas que cuando nosotros solicitamos los servicios para un hermano o una hermana, es el mismo que reciba el otro o la otra. Que no haya privilegios, que no hayan excepciones, porque todos y todas, ante los ojos de Dios, somos coiguales. Ante el gobierno tenemos que ser y debemos de ser coiguales. Ahora agájese bien, hermanos, de la silla o de la banca. Tenemos algunos sectores religiosos, escuche bien. Tenemos algunos sectores religiosos que le cierran las puertas del templo a los pobres de mi tierra. Como se la cerraron a aquellos que estaban en el tiempo de Jesús, le cerraban sus templos. Allí no podía entrar todo el mundo. Pues hoy en día eso ocurre. A los que no tienen hogar, a los que le faltan alimentos en sus mesas, a las divorciadas, a los divorciados le cierran las puertas, al homosexual le cierran las puertas, a aquel diferente, al que vive sumido en la depresión y que ha sido producto de un fracaso o de una pérdida, o porque simplemente necesita ser escuchado o escuchada. Óigame, si Cristo estuviera aquí hoy, estaría confrontando a esos religiosos, estaría confrontando a esos políticos de este siglo, de este año, de este cuatrenio, como se llame. Y ¿sabe algo? Estarían confabulando a ver cómo lo crucifican y volverían a crucificarlo. Amada iglesia, hay iglesias, hay pastores y pastoras, hay sacerdotes, y cualquiera que se llame ser cristiano o cristiana que vive muy lejos de los verdaderos valores del reino que Jesús nos enseñó con su testimonio de vida, y que esta gente necesita lo que practican y están distanciados de los valores del reino. Necesitan arrepentirse y tener una verdadera conversión en su corazón. Amar al prójimo no es cáscara de coco. Amar al prójimo no es como tú tomarte un vaso de agua cuando tienes sed. Amar al prójimo en todas sus dimensiones es el reto más grande que nos lanza Jesús, y que nosotros y nosotras tenemos que ser merecedor del reino de Dios cuando recibimos a cada uno de los hermanos y hermanas como coiguales. Que aunque no piense igual que yo, aunque no se parezca a mí, aunque no sea de mi misma línea de pensamiento, ahí es donde nosotros demostramos los verdaderos valores del reino, cuando los recibimos, los abrazamos y vivimos en la armonía que nos da el Señor Jesucristo. Y para ello les invito, mis queridos hermanos y hermanas, que miremos los parámetros que nos establece la misma palabra que Jesús predicó y que con sus acciones fueron descritas por el apóstol Pablo en el capítulo 12, versos del 9 al 21, que nos da a nosotros las reglas de oro, el delineamiento de cómo debemos de vivir una vida consagrada a Dios. Así lo explica en esos versos que es del 19 al 21 en el capítulo 12, que les exhorto que la lean. Yo utilicé la versión del Peregrino porque me gustó muchísimo, la Biblia de las Américas. Es la Biblia del Peregrino es una versión que tiene un lenguaje bien actualizado, que usted y yo la podemos comprender muy bien y me gustó. Y mira cómo dice: amen con sinceridad, aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos demuéstrese cariño, estimando a los demás como los más dignos.
¿Sabe lo que está diciendo ahí, iglesia? Que yo no soy el digno. Perdón. Los dignos son ustedes. Aquellos que están frente a mí. Yo los amo porque lo dignifica la misericordia y el amor de Dios. Que tengamos un celo incansable y un fervor en el Espíritu, que sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento. Tuvimos la experiencia de enfrentarnos a los huracanes. Tuvimos casi un año sin luz. Nos enfrentamos a los temblores, levantándonos a las tantas de la madrugada, asustados, preocupados y preocupadas. Nos estamos enfrentando a una pandemia que nos ha limitado a todos y a todas. Esos son sufrimientos. Pues con esos sufrimientos tenemos que aprender a vivir y enfrentarnos a esas adversidades con la autoridad que te da el Señor en su nombre. Y sigue diciendo el texto bíblico de parte de Pablo, que dice: alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración, solidarios con los consagrados y en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Cuando le dije al principio que hay iglesias que le cierran las puertas, ese es un rector principal en la hospitalidad de una iglesia. Yo doy gracias a Dios por este laicado y por la Iglesia Metodista de Puerto Rico, en especial la Iglesia Metodista de Betel, que esas puertas están abiertas, que nuestros brazos están abiertos, que nuestros corazones están abiertos, que nuestras mentes están abiertas para recibir a todo y a toda que entre por esa puerta, no importa su condición, no importa. Porque si el Señor nos recibió a nosotros con nuestras arrugas y verrugas, ¿por qué no recibe al otro que también necesita de Dios? Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que haya que llorar. Vivan en armonía los unos con los otros. No busquen grandeza, pónganse a la altura de los humildes. Ponernos en los zapatos de aquellos y aquellas que tienen necesidades. No se tengan por sabios, yo no me las sé todas, yo tengo que aprender y sigo aprendiendo todavía. A nadie le devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto a todo dependa de ustedes, tengan paz con todos y todas. No hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen a Dios la justicia, porque está escrito: mía es la venganza, dice Jehová. Pero por si tu enemigo tiene hambre, dele de comer, dice el escritor sagrado. Dele de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y así le harás rejuvenecer, le sacarás el color que tienes en su cara. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence el mal haciendo el bien. Esos son los parámetros que Jesús nos enmarca a través de este escritor sagrado de la epístola a los romanos. Iglesia, no hay un mayor elogio y alabanza a Dios Trino que vivir una vida piadosa y a la entrega y al servicio de nuestro prójimo, que podamos ser solidarios y solidarias con ella. Al momento que Jesús pide que le muestre la moneda del tributo, Él representaba todo lo contrario al César. Jesús era todo lo contrario a lo que era el César, lo que era ese sector político, lo que era ese sector religioso que denigraba y excluía. Eran inclusivos con aquel pueblo. Solamente unos pocos se beneficiaban. Él representaba todo lo contrario en aquel entonces y lo representa hoy en día. Con su acción le dice que viven esclavizados y acuñados a los símbolos religiosos y políticos. Jesús lo que está llamando es una confrontación a ellos. Ustedes son unos esclavos. Los herodianos que estaban a favor del imperio, le está diciendo: usted es un esclavo del imperio. Y a los religiosos fariseos que estaban confabulando, ustedes son un esclavo de las leyes religiosas que excluyen a un pueblo necesitado. Con su testimonio Jesús vive
de manera pobre pero libre. Dedicado a los más pobres y excluidos de su tierra y del imperio. A veces nosotros medimos la felicidad por una cuenta bancaria, por un carro, por una casa. Mas sin embargo, hoy Jesús te dice que eso no es así. Escuche bien, que no es así. Eso no significa que es pecado que usted tenga una buena cuenta bancaria. Es más, es bueno y damos gloria a Dios. Y cuando escribe el testamento, mire a ver si tiene algo ahí para el pastor Heriberto Rodríguez Viruel. Porque eso es bueno. Pero que eso no sea el Dios de su vida. Todo lo contrario, todo eso que está ahí, todo eso que Dios te ha dado, ponlo en las manos de Dios para que pueda con misericordia ayudar a otros y a otras que están necesitados de esa ayuda de usted. Que si la despensa está llena y tengo 40 litros de leche y hay 2 o 3 que están necesitados de leche, que yo pueda repartirle a aquellos y a aquellas que están necesitados y necesitadas, como lo ha hecho esta iglesia. Amada iglesia, el reto que nos lanza el Señor Jesucristo en este día no es que seamos fieles ni a los estatutos y a las leyes religiosas, ni a los estatutos y a las leyes de la institución política. Jesús lo que nos está diciendo es que seamos fieles a su palabra, a su testimonio y al servicio de aquellos que son los pequeños. Pero el reto lo hace mayor todavía. Porque tampoco censura que nosotros tengamos que dejarnos legislar y cuidar y cumplir con las leyes terrenales. No, Él lo que está diciendo es usted cumpla con su responsabilidad ciudadana. Aquí en este texto se recogen 2 eventos interesantes en la que se divide la historia. La ciudadanía terrenal más la ciudadanía espiritual. Para usted cumplir con la ciudadanía espiritual, porque partimos de ese principio rector de la ciudadanía espiritual, tenemos que cumplir primero con la terrenal. Porque eso no significa que usted va a salir de aquí ahora a lo loco y no va a pararse frente a un semáforo de luz roja. Es más, mucho menos en la amarilla, que te dice, detente, que por ahí viene la colorada. Que usted no va a salir por ahí a estacionarse en un estacionamiento de impedido. Que usted no va a salir por ahí y se va a comer el primer padre que se encuentre. No, nosotros y nosotras tenemos que ser responsables con las instituciones gubernamentales en cumplimiento de sus leyes y cumpliendo con eso, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades. Haciéndolo así nos estamos sometiendo a la autoridad mayor que es Jesucristo. Porque Jesucristo estaba allí y estaba cumpliendo con su deber de rendir sus impuestos, que no tenía dónde caerse su cabeza para descansar. Esos son 20 pesos, pero estaba allí. Y allí lo querían confrontar. Jesús con su testimonio, que vive de una manera pobre pero libre, dedicado a los más pobres y excluidos de su tierra y del imperio. Para comprender esto o para entenderlo, les pido, iglesia, que me permitan traerle un testimonio de vida, un testimonio real, para comprender lo que es los pobres y los excluidos de su tierra. Que podamos comprender que podemos vivir de manera pobre, pero dedicado a los pobres de nuestra tierra. ¿Puedo traerle ese testimonio, iglesia? Es cortito, no es muy largo. Ese testimonio comienza con unas preguntas guías que salen en un periódico de mayor circulación, que cubre la página entera para considerar la mujer ideal. La pregunta de las muchas sale una que llama la atención. ¿Quieres tener éxito? He aquí su modelo y le presenta la foto. ¿Quieres alcanzar logros? ¿Quieres luces de colores, concursos y la atención de los medios? Y presentan la caricatura de una mujer llamada la señorita América. Han reunido toda una información vital para que esas 50 participantes puedan competir para presentarse como la mujer perfecta, señorita América. Las características que presentan: tienen ojos color café, tiene cabello castaño, sabe cantar y tiene medidas perfectas, 35, 24, 35, y no me pregunte que yo no sé lo que es eso.
Es la mujer ideal. No solicitaron mayor información para que pudieran reunir su resumen. No hay referencia de sus convicciones. No hay referencia de su honestidad. Su fe tampoco en Dios hay referencia. Pero sí le pide las medidas de sus caderas. En ese mismo periódico, en una foto pequeña de 4 pulgadas, en el lado izquierdo de la página, hay otra mujer. Tiene un rostro delgado, su piel se ve arrugada, parece de cuero. No usa maquillaje, nada de color en las mejillas, ni lápiz labial. Una tímida sonrisa se dibuja en sus labios y hay un brillo en sus ojos. Se ve pálida. Quizás sea la imaginación del que escribe o quizás sea la verdad que no ha podido ver. Al pie de la foto dice, Madre Teresa, en condición delicada. ¿La conoce, iglesia? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cree usted que ella reunía los requisitos para ser la mujer ideal? Señorita América, ¿lo cree usted? ¿Conoce su historia? Para darle algunas ideas, en el 1985, esta gran mujer, bajita de estatura, pero de un corazón gigantesco, ganó el Premio Nobel de la Paz. El premio por haber ganado, el galardón que le daban por haber ganado el Premio Nobel de la Paz eran $200,000. Ella se los repartió a los pobres de Calcuta, a los pobres de su tierra. Cuando un comerciante le regaló un automóvil nuevo de paquete, ella lo vendió y lo dio el dinero de la venta de ese vehículo a los más necesitados de su tierra. Ella no tenía nada, no debía nada, pero nunca le faltó nada. Hay 2 mujeres, Señorita América y Madre Teresa de Calcuta. Una camina por el escenario y la otra trabaja en las callejuelas de Calcuta o trabajaba en las calles de Calcuta. Hay 2 voces, una promete coronas, la otra promete servicio, entrega y gozo. Esta gran sierva se entregó a los pobres de su tierra. No acumuló tesoro en la tierra, los acumuló en el reino de los cielos, donde no se corrompen. Desfiló entre las personalidades más importantes del mundo, ante los ricos más importantes del mundo, pero ella no se contaminó. No entregó sus principios, ni sus votos, ni su compromiso de servicio por aquellos pobres de su tierra. El mensaje que en esta mañana nos trae el Evangelio de Jesucristo, específicamente en el capítulo 22, versos 20 al 21, donde Jesús dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron de César, y él les dijo, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús lo que le está diciendo en ese momento es que sean ciudadanos responsables de cumplir con lo que les corresponde con el Estado, como tenemos que hacerlo nosotros y nosotras cuando nos llega la época del 15 de abril para erradicar la dolorosa, que este año por la cuestión de la pandemia se hizo más tarde. Cuando tenemos que pagar el recibo de la luz, cuando tenemos que pagar el recibo del agua, cuando tenemos que pagar la casa, la hipoteca, cuando tenemos que cumplir con todos los deberes como ciudadanos, Jesús te dice que lo haga. Porque los embrollores no entran al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos dice que tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Es más, en los próximos días, creo que a partir de hoy quedaban 15 días, si no me equivoco, tenemos una responsabilidad ciudadana de ejercer el derecho al voto, de velar por un derecho constitucional que está consagrado en la Constitución y que el mismo Jesús nos dice que tenemos la autoridad para responder a ese reclamo. Usted tiene ese derecho de votar o no votar, porque también es un derecho.
Pero tenemos que velar cuáles son los que están comprometidos y comprometidas con los verdaderos valores del reino de los cielos. Donde venga un pueblo que está necesitado y que tenga los compromisos reales para atender las necesidades de un pueblo. Que tengan la verticalidad de no ser una cosa hoy para recibir el favor de algunos y mañana hacer otro para recibir el favor de otros. ¡No! Dios nos quiere de una sola pieza. Dios quiere que tengamos principios y valores. Igual pasa con los religiosos de nuestro país, que le cierran las puertas a aquellos que no son iguales o a aquellas que no son iguales. Porque Jesús se movió en misericordia y en testimonio por un pueblo. La respuesta que dio Jesús a aquellos hombres fue contundente al extremo que se maravillaron, como las da hoy, donde nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13. Como ciudadanos tenemos que cumplir con las autoridades que gobiernan a nuestro pueblo, reconociendo que la autoridad mayor no son los que gobiernan nuestro pueblo, que la autoridad mayor es Jesucristo el Señor. Para nosotros ser merecedores de su gracia y de su misericordia, tenemos que ser buenos ciudadanos y ciudadanas en cumplir una vida piadosa y de servicio. Por eso doy gracias a Dios por la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que se ha metido de lleno a vaciar vagones que han llegado aquí por montón, y gracias a ustedes los laicos de esta iglesia que le dan la mano a los pastores de este circuito para vaciarlo y distribuirlo a las familias que necesitan. No hay nada que dé más satisfacción, que nos dé más alegría ver cómo los hermanos y hermanas reciben esos alimentos que llegan de manos de las compañías que los donaron. Que terminamos estropeados, claro que terminamos estropeados. Que terminamos cansados, claro que terminamos cansados. Pero no hay una mayor satisfacción y recompensa que ver el rostro dibujado en la sonrisa de los labios de esos hermanos y hermanas. Jesús nos llamó a servir y no a ser servidos. Nosotros tenemos que reconocer que la autoridad mayor viene de Dios. Pero no olvidemos que nos debemos a Cristo, que vivamos y sirvamos a los pobres de nuestra tierra con el mismo compromiso y dedicación que Jesús lo hizo, donde se sentó con los publicanos, donde se sentó con aquella mujer que iba a ser lapidada porque la encontraron en adulterio, pero ¿dónde estaba el hombre que no llegó? Que Jesús se sentó con aquellos que eran hombres y mujeres pecadoras de la vida. Jesús rompió con todas las normas eclesiásticas que marginaban al ser humano. Jesús nos invita a nosotros a hacer un testimonio fiel de lo que Él fue, rompiendo todas las estructuras y los esquemas que destruyen la sociedad nuestra, que margina, que divide, que señala, que marca, que maltrata. Dios nos llama a hacer todo lo contrario. Nos llama a servir a aquellos y aquellas que están esperando una palabra refrescante a sus vidas. Vivamos el testimonio de Cristo. Cumplamos con nuestros deberes ministeriales de servicio. También cumplamos con nuestros deberes ciudadanos que nos corresponde, siendo respetuosos y honestos con cada uno de nosotros y nosotras. Este próximo 3 de noviembre, cuando usted vaya a ejercer su derecho, hágalo con respeto, con responsabilidad, con cuidado, y no se le estruje el triunfo a aquel que perdió. No lo haga, porque después del martes 3 viene el miércoles 4 de noviembre y lo vamos a seguir viendo. Ore al Señor, pídale al Señor su discernimiento, ejerza su derecho. La prudencia del Espíritu nos dice a nosotros que simplemente esperar en el Señor, porque eres quien es el dueño de toda la humanidad. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes en este día del Señor.